Saludos y bienvenidos al podcast de OKU. En esta ocasión dedicaremos este espacio a hablar de la renta. Ya sabes que es época de ajustar cuentas con Hacienda. Explicaremos las novedades de este año, de aquello en lo que tienes que fijarte y de las opciones que tienes a tu disposición para presentar la declaración este año. Me gustaría recordar a todos los socios de OKU que tienen como cada año a su disposición la guía fiscal que podrán descargarse de forma gratuita desde la web de OKU, oku.org. Para los que no la conozcan, decir que esta guía fiscal ayuda a miles de socios a preparar la declaración, recortando los impuestos y cumpliendo con las normas. Por lo que nos dicen los socios, esta guía resulta de mucha utilidad a la hora de hacer la declaración y nos alegramos por ello. Antes que nada, aclarar que este podcast va a tratar sobre la declaración de la renta ante la agencia tributaria. Por eso, aquellos socios del País Vasco y Navarra que lo deseen disponen información detallada en nuestra guía foral y también en la web de la Hacienda Foral que corresponda. Como siempre, y antes de entrar en materia, quería agradeceros la atención que estáis dando a este podcast. Y ya sin más preámbulos, arrancamos este especial dedicado a Hacienda. Os habla Rosa Buendía, empezamos. Este año habrá más contribuyentes obligados a presentar la declaración, ya que tendrán que presentarla los afectados por los ERTE o los beneficiarios de cualquier tipo de ayudas. Según la normativa, los contribuyentes que no están obligados a declarar son aquellos cuyos ingresos íntegros del trabajo no superen los 22.000 euros, siempre que cumplan el resto de los requisitos para no declarar. Sin embargo, el límite se reduce a 14.000 euros si hay más de un pagador y se tendrá que declarar cuando, dejando aparte al que más le pagó, los demás le pagaron entre todos más de 1.500 euros. Por eso, muchos trabajadores que normalmente no presentaban declaración, acogidos a ERTE, sí que tendrán que hacerlo. Durante el año 2020 muchas empresas se acogieron a los ERTEs y a consecuencia de ello muchos trabajadores han cobrado 1, el salario pagado por sus empresas y 2, la prestación de la seguridad social derivada del ERTE, lo que significa haber tenido 2 pagadores. Además, este año también tendrán que presentar la declaración los beneficiarios del ingreso mínimo vital, tanto el titular como todas las personas integrantes de la unidad de convivencia, menores o no. Bien, pues si eres uno de los que tienen que presentar la declaración, lo primero es tener el borrador de tu declaración, para lo que tendrás que acudir a la web de la agencia tributaria, www.agenciatributaria.es, y atento, entra siempre en las páginas oficiales, no entres en ninguna otra para evitar posibles casos de phishing. Bien, pues una vez que ya estás en esta página web, www.agenciatributaria.es, busca el portal Renta 2020 y selecciona el apartado de Servicio de Tramitación borrador / Declaración Renta Web. A continuación se abrirá una ventana donde te piden que te identifiques y te dan 3 posibilidades para poder hacerlo. Puedes usar el número de tu DNI junto con su fecha de validez o la fecha de expedición si fuese un DNI permanente. Tienes otra opción que es la de incluir el DNI electrónico o la última que es la de incluir el certificado digital. Si usas la primera opción, después hay otro paso y es el de elegir acceder con clave PIN o acceder con el número de referencia. Este número de referencia lo puedes solicitar en la misma web o en la app de la EAT indicando tu DNI, su fecha de validez o la de expedición si fuese un DNI permanente y el importe de la casilla 505 de la declaración del ejercicio de 2019. Una vez que tengas el borrador, es muy importante que lo revises, no lo aceptes a la ligera porque aparte de evitar errores que te podrían perjudicar, podrías aprovechar al máximo tus deducciones. Revisa sobre todo los datos personales, los datos de los inmuebles, los rendimientos de tus inversiones y las deducciones. Respecto a los datos personales, has de comprobar que lo que indica el borrador está bien. Por lo tanto, comprueba que tus datos personales y familiares son correctos, sobre todo si ha habido algún cambio en este sentido. Por ejemplo, si te has casado o divorciado, o si te has cambiado de domicilio, o si has tenido un hijo, o has tenido mayores a tu cargo. También, por ejemplo, si en 2020 tú o los familiares por los que aplicas el mínimo familiar, descendientes o ascendientes, habéis obtenido el certificado de discapacidad o visto aumentar un grado de discapacidad ya reconocido. Esto has de indicarlo para aprovecharte de las ventajas fiscales que conlleva.
Y si tuviese separado, asegúrate de que los bienes están bien asignados y de que se incluye la pensión compensatoria si es el caso. Vamos ahora a hablar de la declaración de los bienes inmuebles. Lo primero en este apartado que tienes que hacer es revisar los ingresos que declaras por los inmuebles que no tengas alquilados. Recuerda que el trastero y como máximo 2 plazas de garaje adquiridos a la vez que la vivienda habitual no tributan. Cerciórate de que en el borrador aparecen vinculados a esa vivienda habitual y si no es así has de corregirlo. Verifica también que los rendimientos de los inmuebles declarados se imputan de forma correcta y que el porcentaje de titularidad en el borrador o el título de propiedad son los correctos. Respecto a los inmuebles que tienes alquilados, has de declararlos. Hacienda tiene información de muchos alquileres y tiene los datos de las declaraciones de los arrendatarios, sabiendo cuándo los inquilinos solicitan deducciones o ayudas para sus alquileres. Y ojo porque también cruza datos de consumos de agua y electricidad y examina ciertas webs que todos conocemos que anuncian alquileres no declarados. Respecto a las plataformas tipo Airbnb, están obligadas a comunicar a Hacienda las operaciones de alquiler turístico realizadas por los arrendadores. Y además, si durante el 2020 has transmitido bienes, como por ejemplo una venta o una donación, también deberías declararlo. Para calcular la ganancia o la pérdida de patrimonio en el IRPF por la transmisión, resta del valor de transmisión el de adquisición. E importante, incluye los gastos de ambas operaciones ya que hacen que la ganancia sujeta al IRPF se reduzca y conserva los justificantes de pago por si Hacienda te exige demostrarlos. Bien, pasamos ahora al capítulo de las deducciones. Tienes que estar atento sobre todo a estas 5 que te voy a decir a continuación, que son deducciones de trabajo, deducciones por vivienda habitual, deducciones familiares, deducción por maternidad y la deducción que te corresponde por comunidad autónoma. Respecto a la primera, la de la deducción del trabajo, no olvides incluir como gastos del trabajo las cuotas sindicales, las cuotas de colegios profesionales hasta 500 euros anuales por declaración y los gastos de defensa jurídica debidos a litigios de carácter laboral, aunque no haya pleito o procedimiento judicial. Tienes hasta 300 euros por declaración. Si deduces por el préstamo de tu vivienda habitual, solo si la compraste antes de 2013, no olvides incluir los otros importes deducibles al margen del préstamo hipotecario que aparece en el borrador y los datos fiscales, es decir, aquellos que quizás hayas pagado en 2020 y que se benefician de la misma deducción, como lo pagado por los seguros de vida y hogar incluidos en las condiciones del préstamo hipotecario que te obligaron a contratar para concedértelo. Y respecto a las deducciones familiares, quienes cobren rentas del trabajo, desempleo o pensiones pueden aplicar 3 tipos de deducciones familiares. Por descendiente o ascendiente con una discapacidad del 33% o más hasta 1.200 euros, por cónyuge discapacitado hasta 1.200 euros y por familia numerosa de 1.200 a 2.400 euros según la categoría general, además de 600 euros más por cada hijo que exceda del mínimo. Atento porque estas deducciones podrás disfrutarlas por anticipado o bien las puedes incluir en la declaración. Solo has de comprobar que cumples los requisitos para aplicarlas y si no has pedido el cobro anticipado, solicítalas en esta declaración. En cuanto a la deducción por maternidad, si eres trabajadora por cuenta ajena o propia y estás dada de alta en la Seguridad Social o en una mutualidad, tienes derecho a deducir hasta 100 euros mensuales por cada hijo menor de 3 años, que dé derecho al mínimo familiar por descendientes o por cada menor adoptado o acogido, según cual sea su edad. Si no hubiese solicitado el cobro anticipado, inclúyela en tu declaración. Además, la deducción por maternidad crece en 1.000 euros adicionales si pagas por dejar a tus hijos menores de 3 años en una guardería o centro de educación infantil autorizado. ¿Y qué pasa si has estado en ERTE? Bien, pues en casos de ERTEs, con suspensión del contrato de trabajo durante todo el mes, como se deja de realizar una actividad por cuenta ajena, se pierde el derecho a la deducción por maternidad, por lo que si se cobró el abono anticipado, se tendrá que devolver al hacer la declaración, no obstante. Atento a este caso específico y es que si el ERTE solo fue de reducción de jornada, sí que se mantendría el derecho a la deducción por maternidad.
Bien, vamos a centrarnos ahora en las deducciones autonómicas que varían según la comunidad. Tienes que informarte de cuáles son a las que tienes derecho por tu lugar de residencia. Y atento porque las deducciones autonómicas no están incluidas en el borrador, por lo que tienes que revisarlas e incluirlas en Renta Web si quieres que te las apliquen. Y ahora, si ya has revisado todos estos apartados, te queda presentar la declaración. Te vamos a decir 3 maneras que tienes de hacerlo: por Renta Web, revisando y confirmando el borrador, por teléfono con un gestor o de manera presencial en una oficina, también con un gestor. Si lo haces a través de la Renta Web, debes entrar en la página web de la Agencia Tributaria, www.agenciatributaria.es, buscar el portal Renta 2020 y seleccionar el apartado del servicio de tramitación borrador / declaración Renta Web. Te va a pedir un número de referencia, que como te decía antes, lo vas a conseguir dando el número de tu DNI, la fecha de su validez y el importe de la casilla 505 de la declaración del ejercicio 2019. A partir de ahí deberás seguir los pasos y cumplimentar la declaración. Y si tienes dudas, entra en la página web de OCU, ocu.org. Tenemos varios contenidos publicados sobre la renta, con consejos, con todos los pasos uno a uno que has de dar para presentar la declaración con Renta Web, con las deducciones que no has de olvidar, divididos por comunidades autónomas y todo tipo de contenidos interesantes y definitivos sobre la renta. Otra opción para presentar la declaración es hacerla por teléfono a través del plan Le Llamamos de la Agencia Tributaria, como el año pasado. Si eliges esta opción, un gestor de Hacienda te llamará y te hará la declaración con los datos que le des. Ten en cuenta que el gestor que te llame dispone de la información que Hacienda conoce de ti, pero que puede que no sea toda la que debiera estar, lo que te contaba antes. Por eso, si eliges esta opción antes de que te llamen de Hacienda, deberás tener preparada cierta documentación, que como mínimo tendrá que ser el número de referencia del titular o los titulares de la declaración, el número del DNI de todos los que figuren en la declaración, el número IBAN de tu cuenta bancaria, las referencias catastrales de todos los inmuebles de tu propiedad o en los que se viva de alquiler o en otras circunstancias que encontrarás en el recibo del IBI. Y muy importante, has de comunicar al gestor las deducciones a las que tienes derecho y no aparecen incluidas en el borrador, como las deducciones de alquiler de la vivienda habitual para contratos formalizados antes del 1 de enero del 2015 o las deducciones que se aplican en tu comunidad autónoma. Pero además también tienes la opción de acudir a una oficina para que un gestor te ayude de manera presencial. Si eliges esta opción, puedes pedir cita a partir del 27 de mayo. Los teléfonos para ponerte en contacto con Hacienda y pedir cita son el 901 12 12 24 o el 901 22 33 44. Todos los teléfonos están tanto en la web de la Agencia Tributaria como en su app y además también en la web de OCU, en todos los contenidos que hemos preparado sobre la Renta 2020. Pero si aún así necesitas más ayuda, información adicional y además eres socio de OCU, contacta con nosotros o descárgate la guía fiscal. Pero si no eres socio de OCU y necesitas asesoramiento, te animamos a que te unas a OCU con las mejores ventajas posibles. Hazte socio entrando en ocu.org o llamando al 91 300 91 55. Bien, pues hasta aquí este especial Renta 2020. Espero que sigas nuestros consejos y consigas realizar la declaración sin problemas y de forma correcta. Por mi parte, nada más. Nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta pronto.